respecto a la Operación Olimpo, quiero señalar de que esto es pues puro macartismo. ¿Qué cosa es macartismo? Eso quiero brevemente señalar, ¿no? Joseph McCarthy fue un senador norteamericano que ha implementado pues una política de persecución de ideas. Después de la Segunda Guerra Mundial, por los años de 1940, 50, se implementa pues la política de McCarthy en Estados Unidos y persiguen a todo aquel que consideran ser marxistas, comunistas o de izquierda, a la cárcel, a la hoguera, como al estilo la Inquisición, la Santa Inquisición, Como la ¿no? Inquisición. Todo aquel que sea que no sea religioso, ¿no es cierto?, a la hoguera, ¿no? Hereje. Entonces, ese tipo de políticas se han dado pues en diversas partes del mundo, como hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Han tenido que asesinar a muchos, por ejemplo, a una pareja que presuntamente habría vendido, dice la fórmula de la bomba atómica a la URSS, lo han ejecutado en Estados Unidos. Entonces, esa política del macartismo lleva pues a ejecutar inocentes. Bertolt Brecht ha tenido que fugar de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y dijo, primero han ido por los judíos, no protesté, luego han ido por los comunistas, tampoco he protestado, ahora van por mí, ya es muy tarde. Entonces, antes que sea tarde, tenemos que protestar y solidarizarnos con los familiares de los detenidos, ¿no? Porque ya podríamos ser nosotros los siguientes. Entonces, lo que aquí hay es una persecución total por las ideas. Y eso lo vamos a ver, pues, en esta denuncia penal. Denuncia penal que ha hecho el doctor Johnny Efraín Soto Jiménez, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Superprovincial de Lima, ¿no? He tenido la oportunidad de leer esta denuncia penal, en tanto mis paisanas puneñas también están detenidas en ese operativo Olimpo, con quienes también con sus familiares me solidarizo. Y he podido leer qué cosa hay en esta acusación o denuncia penal. Como decía, había anticipado, es un bodoque de narración de la vida cotidiana de una organización política, sin violencia. No he encontrado nada de violencia en esta denuncia penal. ¿Qué cosa narra? Por ejemplo, dice, ¿no? El doctor Alfredo Crespo, que es mi colega, ha planteado cierre del Congreso por una nueva constitución. ¿Eso es delito? Luego señala en otra parte, ¿no? El doctor Alex Puente Cárdenas ha comprado boletos para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenía que viajar a México, tenía que viajar a Colombia, tenía que viajar a Ecuador y para eso está comprando sus pasajes en LATAM. Bueno, esa es una situación grave. Están penalizando denuncias de violación de derechos humanos. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Por eso digo, macartismo completo en el Perú. Estamos acá. A ver, estaba señalando de que en el Perú se había condenado por el delito de terrorismo solo en base a interpretaciones de la Corte Suprema. Eso fue en los años de 1980 a 1993. Pero en el año de 1993, pues ha sido de público conocimiento que el líder de la organización del Partido Comunista, Ayumel Guzmán Reynoso, llama pues a un acuerdo de paz que lleve a una reconciliación nacional. Luego también vemos en la Comisión de la Verdad a Víctor Palay Campos pidiendo perdón por los actos de violencia que se ha generado, ¿no? Y ahorita no hay pues acciones violentas en el Perú por parte de ninguna de las dos organizaciones, pero sí podemos ver violencia por parte de infiltrados del grupo Terna, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en las movilizaciones de los 4 suyos que había encabezado Alejandro Toledo, que eran miembros de inteligencia que se habían internado, habían incendiado, creo que fue Banco de la Nación, varias entidades estatales en Lima, ¿no? ¿Para qué? Para culparlos a quienes se habían movilizado en protesta. Luego vamos a ver, hace una semana he visto de cómo es que los que estaban incendiando la unidad vehicular de
del centro de salud en Ica, tenían las mismas zapatillas, ¿no es cierto? Zapatillas que no podían alcanzar pues un obrero que gana 30 soles al día, ¿no? Entonces ahí se podía ver que eran personas infiltradas del grupo Terna. Y también ahí en redes sociales hemos podido muchos integrantes del grupo Terna que se infiltraban y generaban pues violencia en las movilizaciones. ¿Para qué? Para condenar a quienes se atrevan a encabezar dichas movilizaciones. En la ciudad de Puno, por ejemplo, hemos tenido a Walter Adubiri, ¿no? Y en su nombre pues han incendiado diversas instituciones. ¿Para qué? Para condenarlos a Walter Adubiri y así criminalizar una protesta popular. Lo que hay en el Perú es eso, el mismo Estado genera actos de violencia. ¿Para qué? Para culpar a otros. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de estas infiltraciones que realizan agentes del Estado? Precisamente pues es que el cambio de constitución ha calado en lo que es la opinión pública de la ciudadanía. La ciudadanía quiere pues cambio de constitución. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué parte de la constitución quieren? Dicen, ¿no? Régimen económico. Entonces, si le toca un régimen económico, pues las grandes empresas ya no se van a llevar el 80-90% de las riquezas que se están llevando el día de hoy. Entonces, claro, tiemblan ellos. Ellos temen que se dé un cambio de constitución, por ejemplo, al estilo Bolivia, ¿no? Mínimamente, en donde pues puedan tener 50%, 40% de las riquezas para el Estado, ¿no? En el presente caso yo quería ir a lo siguiente, de que hay una violación flagrante del principio constitucional de la tipicidad. O sea, el tipo penal de terrorismo necesita acciones de violencia. Y como no hay esas acciones de violencia, no van a poder condenar a estos 77 detenidos. Y este principio de tipicidad viene pues de muchos años atrás, ¿no? Y señalaba de la Santa Inquisición, en donde a cualquiera por sospecha llevaban a la hoguera, ¿no? Pero en derecho nosotros conocemos al grito de César Beccaria, es un filósofo, jurista, economista italiano, ¿no? Que se conoce como el grito de Beccaria, ¿no? En donde señala pues que los tipos penales deben estar claramente especificados, ¿no? De manera clara e inequívoca, dice, ¿no? Entonces, este principio, la Constitución Política del Estado lo ha recogido en el artículo 2, inciso 24, literal D, que dice lo siguiente: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Este principio viene pues desde esos años, dice, nulan pena sin alejen. Yo siempre recuerdo a mis docentes de la universidad nos decían, ¿no? ¿Cuál es el principio de legalidad? Nulan pena sin alejen, ¿no? Nosotros repetíamos y eso pues hemos aprendido en derecho y que eso debe darse. En el presente caso, delito de terrorismo, acciones de violencia, ¿cómo lo ha citado el Ministerio Público? ¿Pero dónde están acá las acciones de violencia en esta acusación fiscal que tiene más de 1.400 hojas? ¿Y dónde están las acciones de violencia en ese bodoque de 28.500 hojas que existe como expediente judicial? No existe. Entonces, por eso, pues, aquí hay grave vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, que tendremos que ir, pues, si es necesario, recurrir a la Corte Interamericana para solicitar protección. Y en este modo, ¿qué cosa quieren probar en concreto? Quieren probar organización. Ajá. Pero los de FUDEP y Movadef no necesitan, pues, probar organización, porque ellos han salido y han dicho, nosotros somos organización. Queremos participar en las elecciones. Y eso está amparado en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué cosa dice este artículo? Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, como partidos, movimientos, alianzas conforme a ley. El FUDEP y Movadef hace más de 10 años, creo que ya son 11 años, tengo entendido que han pedido pues su inscripción política. Así es. Hay coordinaciones, ¿verdad? Entonces, todas esas coordinaciones están narradas, que necesitaban 10 soles, que le ha llamado, que han comprado un teléfono, que convocaban a una reunión, que volanteaban.
todo está narrado. Pero ¿dónde está el delito? ¿Dónde están las acciones violentas? No existe. Y entonces esta conducta se cae precisamente porque no hay acciones de violencia. Caso contrario, estaríamos avalando la política macartista de persecución de ideas. Con eso quería la política del Estado. Efectivamente señala que el plazo máximo de una detención preliminar en el caso del delito de terrorismo, narcotráfico, espionaje, ¿no? Es 15 días máximo. Después de eso se tiene que pasar, según el antiguo Código de Procedimientos Penales que sigue todavía vigente en la ciudad de Lima, en el plazo de 3 días deberían haber resuelto su situación. Sin embargo, lo tienen aún privados de su libertad. Esta es una decisión política de gobierno, porque de otra manera no podría ser, porque la ley dice, es clara, taxativa, 72 horas más. En ese plazo debieron haber resuelto su situación jurídica, pero lo tienen mucho más tiempo. ¿Por qué es así? Por presiones políticas. La teoría de los 3 poderes de Montesquieu, ¿no es cierto? La independencia de los poderes, eso pues en el Perú no se aplica. No hay independencia de poderes. No, claro. Los jueces obedecen al mandato del poder político. En el Perú, la CONFIEP es capaz de sacar y poner presidentes de la República. Y si es así, es mucho más, pues a un juez se le puede sacar o en todo caso colocar a otro sitio, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con los 3 magistrados que han resuelto la situación de Perseo, los últimos detenidos, donde estaba el doctor, ya que en paz descansa, Fajardo Cravero, para que le den libertad, pues hubo presión política. Al final los jueces dijeron, bueno, yo tomo la decisión conforme a derecho, y han tenido que remover a los 3 jueces. Entonces, el problema es político, el problema es ya mandato político del gobierno de Sagasti, que son sus presos de conciencia. En este caso se denomina así, presos de conciencia. Se debe poner en conocimiento de Amnistía Internacional de que en el Perú hoy hay presos de conciencia sin que hayan cometido algún delito y por sus ideas se encuentran privados de su libertad. Entonces, esto ya obedece a mandato político del gobierno que necesita tener los presos por decisión política propia. Ese es mi punto de vista.